vamos a arrancar entonces. Yo soy Julián Irigoyen, toxicólogo del Hospital Gutiérrez. Estamos también con Florencia Marín como secretaria. La idea es dar estas charlas, habíamos hablado un poco en la charla pasada, la idea con la doctora María González Negri era justamente tener un ámbito donde poder ir viendo temas que nos interesen tanto a toxicólogos como a otros especialistas bueno, que vamos invitando. Y bueno, hoy tenemos al doctor Alejandro Malpartida, al igual que la vez pasada, para hablarnos sobre ecopoiesis. A los que no conocen al doctor, es médico de la UBA, ecólogo de la Universidad de La Plata, ingeniero ambiental recibido en la UTN, doctor en ciencias naturales en la Universidad de La Plata y también docente universitario. Así que, bueno, nos va a hablar sobre ecopoiesis el doctor, así que bueno, ya le doy la palabra al doctor. Lo que sí, antes de que me olvide, estamos grabando la reunión, la idea es después obviamente compartir y que el que quiera pueda tener acceso. Lo que sí, la contra de hacer el Zoom y grabarla, cada 40 minutos aproximadamente, tenemos que cortar un segundo la charla, doctor, y después retomar, tenemos que todos salir y volvernos a unir a la reunión para poder grabarla y así por lo menos compartirla, ¿sí? Así que nada, Bueno, yo quizá en algún momento lo interrumpa cuando nos vaya avisando el Zoom para cortar un segundo, ¿sí? genial, sí, si me avisas, así hago un Sí, no, 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 nos van avisando. Bueno, muy bien, Perfecto, doctor, Julián. me lo dejo entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la atención y estar conectados. Bueno, como decía Julián, esto es un poco una continuidad de lo que me habían invitado a conversar el otro día, cuando fue el día del toxicólogo, y parece, bueno, que quedaron muy interesados por mi alocución. Así que aquí vuelvo y vuelvo retomando un poco aquello y ampliándolo un poco. Y bueno, siempre cuando uno empieza y le han dado la oportunidad de expresarse, bueno, puede expresarse sobre diversas cosas. En este caso, tienen ahí un poco el título más extenso de a lo que quiero referir hoy, que en rigor es básicamente, como comentaba la vez pasada, es volver a recordar. No quizás aprender cosas nuevas, pero sí volver a recordar algunas cuestiones que en la contienda diaria, en el ejercicio profesional cotidiano, a veces se olvidan y entonces las cosas importantes son, como nos viene sucediendo muchas veces, reemplazadas por lo urgente. Pero me parece bueno y propicio detenerse para generar una inducción a pensamientos que si bien son puestos como novedosos, tienen raíces viejas, antiguas y que en el fondo todos lo sabemos. En realidad, todos lo sabemos y si todas las carreras científicas lo sabemos, no solamente de la medicina, sino también de la biología, de la ecología, de las ciencias ambientales, etcétera. Así que bueno, sin más voy a arrancar. Aquí tienen acostumbrado a que queden más claras estas cuestiones, un marco conceptual de lo que voy a charlarles hoy. Primero vamos a hacer un recorrido sobre algunos personajes relacionados con el tema, ¿no? Personajes de la historia que se han ido, digamos, eh, dando cuenta de la importancia de lo relacional siempre con respecto a la salud, a la medicina, a la ergonomía, a la evolución, al aprendizaje, etcétera. Después voy a adentrarme en el concepto de autopoiesis, autonomía, el oikos y la ecopoiesis, que son conceptos que, si bien están relacionados, no tienen necesariamente una conexión con otras. En ese punto voy a hacer una fuerte crítica al concepto de autonomía, que en realidad está bastante instalado y que es bastante difícil de pensar desde un punto de vista relacional, precisamente. Y después, que sería la parte que vimos un poco la vez pasada, y que es el concepto de lo relacional con respecto al entorno y a la salud. Un poco más ampliado con algunas cuestiones, eh, sobre todo eh, referidas a la inmunidad y al sistema inmune. Así que así arrancamos.
Bueno, fíjense, ahí tenemos a este señor, ¿no? Esto es un poco recorriendo a los próceres, diría yo, ¿no? Si vamos a recorrer los próceres, tendría que haber empezado con los presocráticos, pero ya voy a volver. Vamos a un punto un poco más cercano para lo que es actualmente, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud. Este señor Bernardino Ramazzini fue un médico italiano. Fíjense que ahí tienen el título de su texto capital. Este texto, aunque ustedes no lo crean, se utilizó por más de 200 años como un libro de medicina laboral, de medicina aplicada a los trabajos de los artesanos. El título dice las enfermedades de los artífices. Fíjense que abajo está el año, es el año 1500, 600, 713. Este libro de Ramazzini, en el cual estudió a más de 50 actividades profesionales de artesanos, se utilizó hasta prácticamente finales del siglo XIX, por básicamente era la herramienta para seguir todas las morbilidades producidas por la actividad de las personas. Un tema importante es que este texto y todas las patologías que describe él tienen que ver con la época en que todavía no existía la industria. Eran todos artesanos, o sea, el zapatero hacía zapatos con sus manos, el costurero lo mismo, el que hacía telares, el que hacía em, telas, todo a mano, no había industria. Por lo tanto, todo esto tuvo que ver con la exposición a determinadas posiciones, a determinadas inclinaciones, a determinados ejercicios de fuerza, etcétera. Y por eso Ramazzini es un poco el padre de la medicina laboral y también de la ergonomía, algo que está bastante dejado de lado muchas veces y que es causa de muchos problemas. Saltamos un poco y llegamos a la época de la primera revolución industrial. Este es Percival Pott, y aquí nos vamos adentrando más en nuestro tema. Percival Pott, que es ampliamente conocido por todos por el mal de Pott, los problemas acaecidos como producto de la tuberculosis y el aplastamiento de la cuarta o quinta vértebra dorsal que produce la jiba dorsal, lleva el nombre de él, pero Percival Pott no es tan conocido, sin embargo, es quien describió por primera vez el cáncer. Y describió el cáncer en un tema que fue muy poco, digamos, revelado por otras circunstancias, que fue el cáncer de escroto. El cáncer de escroto que ocurría en aquellos niños que eran desollinadores. Y como el campo comenzaba a industrializarse en toda Europa, sobre todo en las grandes ciudades, los niños llegaban a las grandes acerías a limpiar las cañerías de las chimeneas de estas acerías que tenían impregnado todo el bitumen del carbón de piedra que se utilizaba para producir la fuerza motriz a partir del vapor de agua. Estos niños que eran expulsados del campo y sin aditamentos adecuados, terminaban a los 30, 35 años con un cáncer de piel, en definitiva, que es el cáncer de escroto, y Pott le llamó cáncer porque cuando los examinaba en el hospital en Londres, encontraba que el escroto era como un caparazón y todos los vasos pudendos, ya sean tomados, trombosados o con impactaciones linfáticas, parecían patas, de manera tal que era como una cuestión agarrada así en la región pudenda y le llamó cáncer. Esta es la primera descripción del nexo entre la exposición ambiental de origen laboral y también no laboral y el cáncer. Tenemos a otro prócer también de la medicina, el inventor del estetoscopio, que es prácticamente un símbolo de los médicos, Laennec, en Francia. También inmerso en la revolución industrial, Laennec murió de tuberculosis y Laennec describió, y es el padre de la neumonología, y describió una infinidad de términos y de síntomas y signos patológicos que hasta la actualidad sobreviven, por supuesto, porque obviamente en el hospital
recibía una gran cantidad de personas con afecciones pulmonares y cardíacas, producto de la exposición ambiental también de la primera revolución industrial. Por aquel entonces tenemos a otro padre, en este caso de la toxicología moderna, Mateo Buenaventura Orfila, un hombre transdisciplinario, verdaderamente de pensamiento transdisciplinario, un hombre formado en distintas ramas de la ciencia del momento y también de las letras y obviamente de la legislación. Este es el tratado general, digamos, de toxicología de Orfila, que bueno, hasta la actualidad, digamos, es el referente inicial de la toxicología moderna y todas sus ramificaciones, digamos, en distintas disciplinas. Por la misma época, tenemos al padre de la evolución biológica, que es Jean-Baptiste Caballero de Lamarck, conocido de los anteriores porque compartían más o menos la misma época. Él escribió este texto que es la filosofía zoológica, donde se aventura a señalar cuáles son las causas por las cuales los organismos cambian con el tiempo. Él le llamaba la transformación de los organismos con el tiempo. Y él decía que los organismos se transformaban porque estaban continuamente expuestos al uso y al desuso de distintos órganos en la medida que iban cambiando las circunstancias y que esas circunstancias, en concurrencia con los hábitos que tenían esos organismos, iban modificando sus órganos y eso iba haciendo que las formas vivientes fueran cambiando. Fue posteriormente atacado por esta idea que les hizo recordar a la herencia de los caracteres adquiridos y 200 años después ha sido puesto nuevamente, ha sido reivindicado de alguna manera Lamarck porque un poco que ha ido flexibilizando esta idea de que solamente los cambios pueden darse a partir del cambio desde lo genético y no desde la intercurrencia con la exposición con el entorno. En la actualidad, estas cosas se han flexibilizado cada vez más y lo vamos a ir viendo al final en la tercera parte. Bueno, aquí tenemos otro médico, este señor von Mayer. Von Mayer, médico, es el autor del primer principio de la termodinámica, es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por eso no existe la energía renovable. Lo que existe es la fuente de energía renovable, pero la energía no se renueva. Y este señor es el padre de la bioenergética y obviamente es el padre de todo lo que tiene que ver actualmente con los estudios calóricos y bioenergéticos, tanto en animales como humanos. Darwin, ya un poco más alejado, 50 años después, no dejó de tener palabras de elogio para con Lamarck desde el capítulo 1, mejor dicho, desde el prefacio de El origen de las especies por la selección natural, tiene palabras de elogio para con Lamarck. Pero claro, tenemos que recordar que Lamarck era francés y Lamarck estaba, digamos, inmerso en la época del Imperio Napoleónico. Pero es Lamarck el mentor, digamos, de la teoría de la evolución natural, o por lo menos de la idea inicial. Darwin, concepto que ha quedado de él, es prácticamente el único que ha quedado hasta ahora, es precisamente la selección natural de las especies, concepto que usamos en muchas disciplinas y sobre todo en medicina, en epidemiología, en infectología, en ecología, porque somos artífices de selección, de la selección, con comillas, artificial sobre muchísimos organismos a partir de las sustancias que hacemos. Entonces, por esto es que Lamarck siempre está, perdón, Darwin siempre está, digamos, en estas cuestiones. Llegamos a otro hito con otro personaje importante, Haeckel, médico embriólogo que se dedicaba a la embriología comparada, es el que inventa una nueva área de conocimiento que es la ecología. Ahí tienen las definiciones de ecología del original en alemán y la traducción al castellano. La ecología no estudia las aves, los pájaros,
la Tierra, estudia las relaciones de los organismos con su entorno, los tipos de vínculos de los organismos con su entorno y las interdependencias entre estas dos unidades de una unidad global que es la relación organismo-entorno, y por esto es el motivo de esta charla. Quiero adelantarles antes de que se corte, porque estamos llegando casi ya a los minutos restantes, que tienen toda la bibliografía al final de esta presentación de todas las cosas que vamos a ir viendo. Llegamos al siglo XX, tenemos a este otro personaje, en este caso un biólogo, Ludwig von Bertalanffy, es el padre de la teoría general de los sistemas. Todos y cada uno deberíamos preguntarnos, ¿qué es un sistema? Porque es una palabra que se usa mucho, pero no resulta tan sencillo decir de qué se trata un sistema o de qué se trata pensar de manera sistémica. Bueno, este señor es el padre de la teoría general de los sistemas. Su texto original es de la década del 50 y a partir de ahí se ha difundido y trabajado a prácticamente todas las disciplinas. La idea de Bertalanffy era pensar cómo es que funciona un organismo. ¿Cómo es que puede ocurrir algo así como un organismo? ¿Cómo es que funciona? Bueno, nos vamos acercando más a lo que vamos a conversar hoy y tenemos a este señor, Theron Grant Randolph, norteamericano. Se encuentra con muchos problemas en la década del 50 y en la década del 60, en realidad en el 58 fue, inventa un ámbito de conocimiento que fue posteriormente muy denostado y dejado de lado, pero sus principios están volviendo a ser vigentes, que es la ecología clínica. Él, siendo médico, en realidad clínico, alergólogo del momento, pretendió, digamos, repensar esta idea de la fusión entre los principios básicos de la medicina con la ecología. Incluso mucho antes que la ecotoxicología, que como vamos a ver ahora, fue desarrollada por un médico toxicólogo francés. Vamos a hablar luego de Theron y precisamente de los que se llama actualmente síndromes de sensibilización central y síndromes de sensibilización química. Bueno, aquí lo tienen a René Truot, toxicólogo de la Facultad de Medicina de París. En el año 1969 desarrolla esta idea de la ecotoxicología y fíjense que eh, su conceptualización tiene implicancias no solamente en los efectos tóxicos causados por las sustancias sintéticas, sino en las naturales y en los ecosistemas en general, incluyendo los humanos, vegetales y los microbios, cosa que actualmente es cada día más importante porque la injerencia de sustancias sobre el microbioma pareciera tener implicancias metabólicas muy importantes en todos los organismos. Bien, Julián, no sé cuánto tiempo tenemos, si no, continúo aquí. Me quedan 2, 3 minutos, como usted quiera, doctor. Si quiere, Bueno, pues, aquí vamos entonces, ahora. antes de empezar, cortar y volver a conectarnos, la ecopoiesis. Esta es una historia que tiene muchos años. em, en la década del 80, por el 1986, más o menos, una cosa así, empezamos a desarrollar un grupo de ideas con un grupo de antropólogos. Yo en ese momento prácticamente estaba recién recibido de ecólogo y estaba haciendo mi tesis doctoral, eh, y estaba en el cuarto, no, el cuarto año de perfeccionamiento en investigación. Y era becario en ese momento, era lo que existía en el CONICET y demás. Y escribimos bastante en torno a esto porque en ese momento ya existía una teoría, ustedes saben, y bueno, y si no lo pensaron, es interesante pensarlo. Yo siempre le digo a los amigos biólogos, yo no soy biólogo, soy ecólogo, en principio, les digo, ustedes, amigos biólogos, estudian algo, estudian la vida, ¿no? Fue Lamarck el que inventó la biología, estudian la vida, pero no saben qué es. Saben cómo es la vida, pero no saben qué es. No hay
no hay una teoría ni una descripción de acerca de lo que es la vida, qué es la vida, no cómo es. Todos sabemos que es con reproducción, con genética, con continuidad protoplasmática, con irritabilidad, pero ¿qué es? Eso no está dicho todavía. A fines de la década del 70, 1980, hubo un grupo de biólogos chilenos, neurobiólogos, que desarrollaron una teoría que cobró muchísima relevancia, que fue la teoría de la autopoiesis. En definitiva, la autopoiesis es la autoproducción de sí mismo, cosa que mucha gente, muchos autores de antaño, ya lo decían de otra manera, de una forma más poética. Por ejemplo, Shakespeare decía, el lobo come oveja y con oveja hace lobo. Pero de ahí a explicarlo desde un punto de vista teórico y sistémico, eso, bueno, pasaron muchos años. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos con esta idea de la ecopoiesis. Ujú. Como les comentaba hace un rato, al principio surgió la idea de la autopoiesis, es decir, que los organismos tenían un cierto grado de autonomía y que su relación con el ambiente o con el entorno era de algún tipo, de alguna forma instrumental o estructural, y no que necesariamente la unidad de estudio tenía que pasar a ser el vínculo organismo-entorno. Entonces, fuimos abordando este concepto. Ustedes van a encontrar en la bibliografía al final los textos originales, los más acabados son del año pasado recién, pero bueno, ¿cómo es esto de la ecopoiesis? Nosotros partimos de una cuestión muy importante que es la relación, el vínculo organismo-entorno. Esto plantea una serie de cuestiones epistemológicas y teóricas que, bueno, no quiero abundar aquí, pero si nosotros cambiamos la mirada objetual, es decir, de ver al organismo o al objeto independiente de su entorno, eh, a una visión donde lo que importa es la unidad o el vínculo funcional organismo-entorno con sus todas interdependencias, vamos a tener que reescribir prácticamente gran parte de toda la teoría biológica del mundo. Cuando ustedes van, por ejemplo, a un zoológico, los niños creen que les muestran un león y lo que les están mostrando es un animal enjaulado, no un león. El león es en su entorno, en principio en la sabana. Como cualquier otro organismo, es en el entorno que le corresponde, que es su entorno, con el cual traba una gran cantidad de relaciones, interacciones e interretroacciones que lo alimentan, lo nutren, él modifica su entorno, lo acondiciona, genera su nicho, el nicho lo condiciona a él, etc. Si cambiamos la mirada, que sería sano, pero cambiamos esta mirada, hay muchas cosas que tenemos que reescribir, hay muchas cosas que tenemos que reconceptualizar desde esta cosa que parece trivial. Ya no habría plantas guardadas en herbarios y cueros de animales guardados en herbarios y animales embalsamados en los museos, porque eso es un objeto, sí, pero no representa en ningún punto lo que es esta visión del organismo con su entorno. Entonces, en este concepto, si partimos de esta idea, organismo-entorno, desde el lado del organismo tenemos siempre una cuestión que tiene que ver con lo genético, la carga génica y su expresión. La expresión de la carga génica es lo que tradicionalmente desde la genética mendeliana se le llama el fenotipo, que es lo que aparece. Ahora bien, este proceso de expresión génica al fenotipo tiene que ver con las relaciones que tiene el organismo con el entorno. No son necesariamente un camino unidireccional desde lo genético hacia la expresión fenotípica. De hecho, los organismos producen sus elecciones y sus selecciones. Alguien tiene un micrófono abierto. Em, los organismos hacen sus elecciones desde el aspecto fenotípico y no genotípico. Cuando un organismo elige pareja, elige desde lo fenotípico y no desde el genotipo.
Estas cuestiones que se venían discutiendo durante todo el siglo XX, desde que se estableció la genética a principios del 1900, fueron cambiando a partir, vamos a ver luego, a partir del descubrimiento de la acción de la transcriptasa reversa, que en definitiva lo que hace es modificar el ADN desde el citoplasma. Y ahí comenzó a abrirse esta idea de que en realidad la relación del organismo con el entorno es importante y que si bien el entorno no modifica directamente los genes, sí modifica su expresión y por lo tanto, si modifica su expresión, eso tiene mucho que ver en lo que va a ser en definitiva el organismo en sí y obviamente la relación organismo-entorno. Entonces, partiendo de esta idea, tenemos que lo que tiene que ver con la autonomía, el autos, es solamente lo que tiene que ver con el organismo y no con el entorno. Pero en verdad ninguna autonomía puede ser tal porque toda autonomía siempre depende de una relación con otra cosa que está afuera. Por muy autónomos que podamos definir el funcionamiento de un organismo, ese organismo siempre va a tener dependencias con la temperatura externa desde un punto de vista entrópico y también con la propia alimentación. Y la gran cantidad de sustancias que ingresan al cuerpo, en principio, por todas las superficies de intercambio, entre ellos los pulmones, una fundamental es precisamente el tubo digestivo, que es en la evolución, el tubo digestivo es el órgano más antiguo, el arquenterón, que así se llama, ¿eh? Que se forma, de hecho, en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Entonces, avanzamos sobre esto y planteamos que en realidad la auténtica complejidad de toda esta cuestión tiene que ver con el oikos y con la formación de la producción de loicos, que es la ecopoiesis o ecopoios. Poiesis es la misma raíz de la palabra que usamos para hablar, por ejemplo, de hematopoiesis y otras poiesis. En griego, poiesis significa producción, en un sentido literal. Un poco más refinadamente, poiesis también es poesía, es la raíz de la poesía. De hecho, los griegos decían que la poesía era la madre de las ciencias, no la curiosidad. ¿Sí? Pero bueno, eh, la ecopoiesis es entonces esta complejidad donde está funcionando el organismo con su entorno y todos los mecanismos de restricción y refuerzo sobre lo genético a partir de su relación con el entorno. Un concepto que se asocia a esto y que tiene que ver como proceso histórico a cada paso es la epigénesis. La epigénesis es un proceso histórico por medio del cual cada paso en el proceso del desarrollo determina o sienta las bases para el que sigue. Un proceso de exposición en un determinado entorno va a sentar las bases para lo que va a seguir después. Visto con una visión un poco más extensa, en todas las relaciones de los organismos en su entorno, población entorno, comunidad entorno, se va dando lo mismo, porque todo esto no solamente queda en la unidad mínima que sería el organismo entorno, sino que implica a las poblaciones, que son grupos de organismos de la misma especie, comunidades, que son grupos de organismos de distintas poblaciones, hasta finalmente el ecosistema. Entonces, la complejidad del oikos está en esta unión organismo-entorno, donde se da el proceso de refuerzo y restricción entre lo genético y lo fenotípico, que es lo que finalmente aparece como producto de la relación con esta vinculación con el entorno. La epigénesis es el proceso global que va generando, digamos, los cambios a lo largo de cada paso o de cada proceso. Todo esto sumado es el proceso de ecopoiesis, es decir, el proceso de la producción del oikos. La ecopoiesis es lo que hace que un organismo pueda vivir o que su lugar sea habitable. Así entonces, y de nuevo, la epigénesis es un proceso que sigue en cada paso. En cada instancia podemos venir desde el nivel subcelular hasta el nivel de los ecosistemas. En cada nivel jerárquico podemos hablar de proceso de ecopoiesis y de epigénesis, en la medida de que cada paso va determinando las posibilidades del siguiente. Aquí
otro dibujo, esto ya tomado de un texto y dibujado encima, para darle un poco más de movimiento. Siempre hay relaciones entre el ADN y el genoma, y la célula y su entorno, y la célula, el conjunto de células, los niveles jerárquicos de tejidos, órganos, organismo y organismo-entorno, que es el oikos, y ahí también hay epigénesis. Es decir, cuando una sustancia llega hasta el nivel subcelular y tal vez implique que esa sustancia genere una restricción en la expresión genómica, esa cadena que se inicia desde, por ejemplo, la inhibición de la expresión de un ARN mensajero, porque un micro ARN impide que el código del ARN mensajero se expresa, eso va a correr en todas las jerarquías hacia arriba y va a determinar epigenéticamente que el organismo, la célula o el tejido exprese determinadas cosas y otras no. Llegamos. Relación ecopoiesis y salud. Bueno, aquí lo tienen. Estos son los tratados médicos. Este es un texto que lo tengo hace muchos años, aunque parece nuevo. Y esto surgió porque, bueno, hace muchos años, cuando yo empecé mi primer carrera, bueno, tuve serios problemas en una familia que tradicionalmente eran médicos, padre médico, hermano médico psiquiatra, padre médico cirujano. Y bueno, yo en ese momento ecólogo, entonces era un poco difícil a mí la situación. Este, y bueno, este texto que era de él, eh, mm, me sirvió de mucho en un momento, porque en realidad es un texto absolutamente poético, poético diríamos, ¿no es cierto? Todo es poesía, pero siempre uno encuentra en la poesía precisamente las bases para luego teorizar o investigar, digamos, desde un punto más científico. Y fíjense, este es un capítulo que ha sido ampliamente discutido. Sería maravilloso hablar solamente de esto, porque en realidad es historia de la medicina y teoría también, y también epistemología. Pedro Laín Entralgo ha escrito muchísimo sobre esto, que es un teórico de la, y un, digamos, un estudioso de la historia de la medicina, ya fallecido, Pedro Laín Entralgo. Ahí dice sobre los aires, las aguas y los lugares. En griego dice periaeron. Fíjense que la primera letra es un pi, peri. La que parece una P es la ro. Periaeron, el omega de la O, aeron, o sea, alrededor del lugar. Y después dice hidaton es agua, hidaton es agua, hidro, topon, que es tierra, lugar, y ahí viene topografía, eh, topómetro, etcétera, ¿no? Sobre los aires, las aguas y los lugares. Un tema capital de todos los tratados de Hipócrates, y sí, él mismo en algunas partes señala que, aunque no se pueda concebir esto así, la mayoría de las enfermedades empiezan por el intestino. Este, y referido a eso es que habla mucho del agua, de los lugares, de los alimentos, etc. Bien, pero ya más actualmente, como les había señalado ahora, descubrí, digamos, esto también tempranamente, que es este señor Randolph. Ahí hay algunos textos y algunas citas de Randolph. Algunas cosas son, también son poéticas en este momento o poéticas, otras quizás no tanto, porque son observaciones muy agudas y sensibles. Ahí fíjense un texto del grupo en el que él pertenecía, que es Ecología Médica, ¿no? Y ahí tienen citas. Después esto se fue transformando a lo que actualmente se conoce como medicina ambiental. Ahí voy a hacer un hincapié en una distinción importante, o ecología clínica. Ocurre que la ecología clínica fue un poco como denostada, porque se sumaron a la ecología clínica algunas ramas, digamos, paralelas, o alternativas, como se dicen, digamos, de tratamientos, y fue perdiendo, digamos, un poco de visión en el tema. Sin embargo, el corpus central de la ecología clínica es interesante y sigue siendo muy importante.
Miren, acá tienen otra imagen, un texto, fíjense, ecología clínica. Son textos de la década del 60, ¿eh? Este es una revista, fíjense, del año 1982-84, Ecología Clínica. Fíjense qué interesante la roseta, ¿sí?, de la tétrada que para este grupo definía lo que era la ecología clínica. Fíjense que tiene la toxicología abajo, ¿m? Opuesto a la toxicología, la adaptación como una tendencia general, la adaptación. En un lado tienen la nutrición y el otro lado la alergia. ¿M? Y esto sigue siendo muy interesante y como para reflexionarlo más, porque muchos de estas cuestiones tienen que ver con los procesos adaptativos, que ya vienen desde la mar, los procesos adaptativos que de manera resiliente y tosuda las formas vivientes van desarrollando para poder mantener su adaptación con el entorno y no perder el vínculo con el entorno. De ahí viene el concepto de adaptación. Y acá quería señalarles esto de la cuestión ambiental. La cuestión ambiental comenzó a aparecer en rigor a fines del 80, principios del 90. Anteriormente venía con mucha fuerza los conceptos ecológicos por esto de lo relacional. Pero cuando empezó a introducirse lo ambiental, vinieron a confluir una multiplicidad de intereses que terminaron haciendo de lo ambiental una cosa. Y al final el ambiente terminó siendo algo que está ahí afuera del organismo. El ambiente está ahí afuera. Y el ambiente te determina. Y al final terminó siendo un determinismo más, opuesto al determinismo genético, que ya existía en la década del 70 y del 80. El ejemplo trivial sería, ¿por qué fulanito es alcohólico? Y es alcohólico porque su padre y su madre eran alcohólicos. ¿No ves? Es genético, por eso es alcohólico. La otra punta es, ¿por qué es alcohólico Juan? Juan es alcohólico porque vive en la villa. Ahí son todos unos borrachos. ¿Qué querés? ¿Que no sea alcohólico? Mirá dónde vive y con quiénes convive. Determinismo genético en un extremo y determinismo ambiental en el otro. Por eso yo soy eh, crítico y reflexivo en este aspecto, porque lo que creo que nos debería interesar son los tipos de relaciones que mantienen los organismos a los fines de mantener su adaptación. Y en esa lucha por la adaptación con su entorno aparecen distintos problemas donde obviamente los toxicológicos, ecotoxicológicos, nutricionales, como factores importantes para la oxidación que producen los tóxicos y las manifestaciones inmunológicas a través de lo ostensible que es la alergia, son importantes y tienen que ver con las relaciones y no con que tengamos, digamos, un, un, un objeto externo, o por lo menos presentado así, que nos condicione y nos determine. Fíjense, este también es la misma placa que vimos la vez pasada. De hecho, existe una sociedad británica de medicina ecológica, con actividades muy profusas. Fíjense ahí, todavía no inició. Tienen el entrenamiento del día 17, ecología médica, referidos a la salud del intestino, salud intestinal. Empieza el 15 de junio del 24 a las 9 horas el curso. O sea que hay un mundo que sigue, digamos, escarbando en una línea de pensamiento e investigación que es muy importante y que me viene a ocurrencia que va a ir creciendo por una cuestión misma de salud, incluso de salud mental, porque vivir en un mundo escindido y todo separado ya no nos sirve más. Bueno, más de lo mismo, pasamos. Este es un texto reciente, junio del 22, ¿eh? Ecología médica humana, desarrollo de la ecología, zoonosis, cáncer, ecología a través de la ecología médica y los microbiomas.
Actualmente hay muchísimo que tiene que ver con la ecología de las enfermedades, o sea, muchas de las cuestiones infecciosas que han ocurrido en los últimos tiempos y que van a seguir ocurriendo, tienen que ver con problemas estrictamente ecológicos y médicos. Bien, pasamos a un tema que es interesante, que todos conocen. Hace muchos años que empezó este proyecto, después que fue el proyecto del genoma humano, que bueno, en principio con muchísimas expectativas, que como casi siempre ocurre, las expectativas no se cumplen. Se siguió del proyecto Genoma Humano el proyecto Microbioma Humano, cosa que todos sabíamos hace mucho, pero que tal vez nunca se le ha dado la suficiente importancia. Actualmente hay una profusión al hartazgo respecto de los temas de la microbiota, sobre todo de la microbiota intestinal, con una incipiente sistematización para muchas cuestiones, aunque sí bastante evidencia para la ocurrencia de algunos síntomas y signos como patologías. Ahí tienen el vínculo al portal de todo esto. Se acuñó en ese momento el concepto de holobionte, que obviamente no prosperó, pero es interesante porque está claro que desde el punto de vista genético, somos menos humanos que toda la cantidad de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. O sea, si sumáramos la carga genética propia humana que tenemos con la carga genética de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, es muchísimo más la carga génica que transportamos que la propia que llamamos humana. Y entre esas dos cuestiones hay una serie de relaciones muy importantes. Tienen un dibujito ahí que se ha popularizado mucho y en la televisión muchos colegas hablan de esto, sobre todo los neurobiólogos, el eje intestino-cerebro, aunque a mi gusto lo dicen al revés, porque el primer cerebro es el intestino. El segundo cerebro, si lo quieren decir así con una paráfrasis o metáfora, es el cerebro. El primer cerebro es el intestino por una cuestión evolutiva. Fue el primero que se formó. Cuando los celenterados, que son las medusas, las aguas vivas, los corales, comenzaron a desarrollarse en los mares, esto es hace 350 millones de años atrás, el cerebro ni siquiera era una idea, digamos, en el camino de la evolución. Faltaban todavía 150 millones de años más para que apareciera un ganglio cerebroide en algún invertebrado marino. En ese momento todavía no existía. Sin embargo, los celenterados sí desarrollaron, y fueron las primeras cosas que aparecieron, las neuronas, y junto con las neuronas desarrollaron las fibras de actina y miocina, que son precisamente los que producen el peristaltismo en las medusas. Las medusas son celenterados, que significa intestino en forma de bolsa. Selen es bolsa, enterón, ¿sí? Intestino. Básicamente es un intestino que está coordinado por plexos nerviosos de neuronas y miocitos. De hecho, esos plexos fueron tan eficientes que nosotros también los tenemos, que son los plexos de Meissner y Auerbach en el intestino. Por lo tanto, el intestino se automatizó, se perfeccionó y le dio lugar a que los ganglios cerebroides que empezaron a desarrollarse pudieran hacer otras cosas. Y esto es muy importante. Sin embargo, hay, todos lo sabemos por experiencia propia, una conexión muy importante entre el intestino y el cerebro. Bueno, estos son los, los, los discos con las distintas distribuciones de bacterias, de familias de bacterias, unos casos, órdenes de bacterias, porque son muchas más, que tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Una pregunta que siempre ha quedado pendiente es cómo adquirimos todo esto. Y si lo que adquirimos nosotros es lo mismo que lo que adquiere un habitante, por ejemplo, de Misiones o de Bariloche o alguien que vive en el Caribe, y cómo se reemplazan, cómo se superponen, qué queda, qué no queda, qué es lo propio. Bueno, son temas difíciles de los cuales hay bastante escrito y bastante investigado y se sigue investigando, pero que hay una relación muy importante en las interdependencias de lo que es propio y no propio
que es precisamente el sistema inmune y sobre todo con todos los factores de tolerancia del sistema inmune. El hecho es que durante el siglo XXI, fines del siglo XX-XXI, empezaron todos los desarrollos de la genómica y la epigenética, ya digamos un poco más liberadas de este determinismo genético, que obviamente sigue estando, ¿sí? Porque de un embrión humano no se puede esperar que tengamos un elefante, obviamente. En el mejor de los casos vamos a tener, digamos, un humano, obviamente. Pero ya no, digamos, con este mandato lineal que era el dictamen del ADN hacia el citoplasma y hacia la producción de un organismo de manera unidireccional. Se suma a esto todos los temas que tienen que ver con los efectos climáticos, el descubrimiento en realidad, porque fue un descubrimiento conceptual para muchas disciplinas en este siglo, el efecto de las cuestiones climáticas, que es algo que va de suyo, digamos, en otras líneas de pensamiento, porque en principio, más allá de las causas del cambio climático, obviamente el clima ha venido cambiando siempre, porque la evolución es precisamente proceso de cambio, con continuidad. Discutir cuáles son las causas del cambio sería otra cosa, pero cambio ha habido siempre. Y bueno, el tema de las enfermedades infecciosas emergentes, aun cuando no son, digamos, la mayoría de las enfermedades infecciosas van en descenso, hay emergentes, ha dado un renovado interés a la ecología y a la evolución. Ahí tienen un texto relativamente reciente que tiene que ver con estas conceptualizaciones. Bien, este señor es un escocés, un biólogo escocés, era Conrad Hall Waddington o Waddington. Fue un personaje que desde muy tempranamente tuvo una serie de cuestionamientos a la idea, digamos, de la genética como determinante, digamos, tan fuerte de lo que podía llegar a ser y a ser un organismo, y fue el que más desarrolló el concepto de sistema epigenético, lo tienen ahí marcado en un círculo, y se refería a la epigénesis durante el desarrollo del organismo. Desde que el organismo se concibe y pasa a un desarrollo embrionario, nace y hace sus elecciones, ocurren procesos epigenéticos que van generando la aparición, la restricción o el refuerzo de algunas características que plausiblemente en el futuro generen a nivel genotípica una generación con ese cambio, que es el que tiene dibujado ahí abajo N+1. Actualmente hay una profusión respecto de la epigenética en medicina y en todas las ramas del conocimiento de la ciencia en general. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, esto es un poco lo que les mostraba antes, a pesar de que tengamos situaciones apremiantes con respecto a algunas enfermedades infecciosas y sobre todo de transmisión por vectores. Las enfermedades infecciosas en general, básicamente a través de pocas cosas que han ocurrido durante el siglo XX, han ido en descenso. Sin embargo, las enfermedades de origen inmunitario o asociadas de una forma directa a la inflamación, ya sea crónica, aguda o de bajo grado, quizás esta última más sea la más importante, han ido en crecimiento. Estamos en esta circunstancia ya desde hace varias décadas. Enfermedades infecciosas en descenso y las autoinmunes en ascenso. También relacionado a la disminución de muertes por enfermedades infecciosas, tenemos una crisis alimentaria y una industrialización de los alimentos, que pasa desapercibida y que últimamente
hemos tenido, digamos, la inclusión del etiquetado en gran cantidad de productos. No hay producto que no tenga una etiqueta que diga que es excesivo en tal o cual sustancia, en principio no saludable, pero no hay un cuestionamiento acerca de las fuentes primarias de estos alimentos, porque no es solamente, digamos, lo que aparece en ese etiquetado. Obviamente que todo esto se retroalimenta, porque las enfermedades infecciosas que vienen apareciendo tienen mucho que ver con nuestra intervención en sistemas naturales. Muchos de los virus de transmisión por vectores, como los mosquitos, tienen su origen en fuentes que son selváticas, o que son originariamente producidas animales selváticos o monos, y han hecho un circuito, como todos saben, a nivel de los humanos en los pueblos, producto de la intromisión en esas áreas. Entonces volvemos a esta idea de la epigénesis, los genes y la epigénesis. ¿Qué es la epigénesis? Esto viene ya desde Waddington. La epigénesis no implica un cambio en la secuencia de nucleótidos, por lo menos hasta ahora que se sepa muy bien, y aun cuando estas uniones son concebidas como reversibles, sí pueden ser heredadas a través de la línea germinal a partir de algunos efectores. Y el medio interno, sabemos, condiciona la ocurrencia de estos procesos, instancia en la cual participa el diálogo entre la microbiota y el sistema inmune, que tiene una participación fundamental, incluso a través de una enorme cantidad de señales que no son codificantes. Y ahí ya les había comentado, los microRN, también están los ARN circulares y otros, que tienen mucho que ver en todo el proceso de expresión génica. ¿Cómo fue la historia? Bueno, la historia empezó de la flexibilización respecto a esto, o sea, la flexibilización de que los genes son mandantes en un 100% de todo lo que ocurre en un organismo, empezó cuando se describió el efecto de la transcriptasa reversa con los retrovirus. Ahí empezó, estamos hablando de finales de 1980 más o menos. Después, todos los temas que tienen que ver de la unión de los grupos químicos a proteínas acompañantes, y aquí aparecen una enorme cantidad de sustancias que están en el entorno inmediato, en el ambiente, producto de la actividad industrial, y ahí entramos en el territorio de la ecotoxicología y también de la medicina ambiental. Y por último, ya más centrado en este siglo, los microARN, como les contaba, los ARN circulares que bloquean la expresión de ARN mensajeros, es decir, bloquean al ARN mensajero y por lo tanto bloquean la expresión génica. Estamos a tener que cortar y tomarnos un respiro de 6 minutos de nuevo, voy avisando. Pero ¿qué es lo importante aquí en todo esto? Porque se suma a todo esto. Hay muchos antropólogos y médicos dedicados a la antropología que han venido estudiando cómo ha sido la alimentación paleolítica, más allá de, obviamente, poner reparo respecto a que no podemos tener una relación directa, quizás en la actualidad, con el suelo y con las heces, salvo cuando somos niños, y esto es algo que se está revisando actualmente. Teníamos desde épocas paleolíticas y hasta la preindustrial, es decir, hasta el siglo XVIII, un contacto directo con el suelo. Y en las áreas rurales, tal vez hasta la actualidad, tengan este contacto. Y este contacto fue haciendo que el microbioma del intestino humano sea muy populoso en variedad de microorganismos. De hecho, hay estudios muy sesudos, tienen todos los trabajos citados al final, que comparan la microbiota del suelo con la microbiota intestinal humana y hay una relación bastante importante. Actualmente, nuestro vínculo con el suelo es indirecto. De hecho, en los productos que utilizamos, ya sea de manera directa o procesada,
están en contacto con distintas sustancias, producto del cultivo, o por ahí con ninguna sustancia y carente de microbiota, como son los cultivos hidropónicos. El acopio y el procesamiento también se impacta de sustancias y los humanos no tienen relación directa con el suelo y esto ha ido haciendo de que la variedad de nuestra microbiota sea muy baja respecto de otras poblaciones. Esto se ha venido estudiando fuertemente en las poblaciones humanas de ciudades con respecto de poblaciones rurales y de poblaciones humanas de lugares más distantes. Para colmo de males, tenemos como problema que lo microbiano y el suelo es tomado por la cultura citadina como algo sucio, como suciedad, y es combatida diariamente, impidiendo el contacto y con ello, obviamente, con comillas, el aprendizaje del sistema inmune respecto de una diversidad de sustancias que harían bien a su repertorio para ganar un poco de tolerancia. Aparentemente, esta falta de tolerancia es la que tiene que ver con el acaecimiento tan grande de autoinmunidad en las poblaciones de las grandes ciudades. Así, por ejemplo, aquí tienen, y la referencia a este estudio del año 2019, estudiaron cantidad de poblaciones humanas comparadas al suelo local y fueron viendo cómo es la relación. Y hay no solamente una relación muy importante en cantidades absolutas, sino en los histogramas de frecuencia de la aparición de distintas variedades de especies, digamos así, de microbiota. Recordemos que cuando hablamos de microbiota no hablamos solamente de las bacterias, sino de virus, protozoarios, hongos y hasta helmintos. ¿M? Así entonces, y acá creo que voy a tener que terminar, hay quienes vienen examinando fuertemente cómo es el comportamiento de los químicos ambientales, tanto en los alimentos como en los que se ingieren con el agua, también con los que se respiran, porque los pulmones también son una superficie de intercambio y allí también hay microbiota, o sea, todo el árbol respiratorio, y cómo pueden ir modificando e impactando de distintas formas. Una de las cuestiones importantes en todos estos pasajes es precisamente el aumento de la permeabilidad intestinal, como saben, y el pasaje paracelular de sustancias, es decir, cuando las sustancias, en principio xenobióticas, es decir, extraños a lo vivo, pasan al otro lado de la monocapa de enterocitos, entre medio de los enterocitos, porque estos enterocitos han perdido resistencia en sus uniones estrechas. Y esto aparentemente tiene que ver con la participación del sistema inmune del otro lado y la formación de anticuerpos contra estos epitopes que llegan de microorganismos, con la desgracia de que esos epitopes terminan produciendo un anticuerpo que produce mimetismo inmunológico, es decir, no solamente golpea al invasor, sino también a estructuras propias del organismo. Este podría ser la explicación de una de las formas de la generación de autoinmunidad. Eh, bueno, volviendo entonces, ahí tienen un artículo que es un artículo de revisión, ¿eh? Acerca del microbioma intestinal como el jugador más importante, digamos, en la toxicidad ambiental. ¿M? Es muy interesante este artículo, del cual tomé esta imagen que están viendo ahí. Asimismo, hay varias cuestiones interesantes, una que conocemos mucho, que es precisamente la circulación enterohepática. La circulación enterohepática intervienen muchísimo sobre todo las bacterias, no son las únicas, pero sobre todo las bacterias que son desconjugadoras. En el área, digamos, de fertilidad y ginecología
se le ha puesto un nombre específico, se le llama estroboloma, todo aquello que tiene que ver con la recirculación de esteroides, y básicamente, o sea, es un tema muy importante, las disbiosis en este punto, ya sean inducidas por sustancias o no, por el tema de los estrógenos y la sobreestimulación estrogénica, con impacto sobre todo en en los ciclos menstruales. Bien, entonces, desde el punto de vista inmunitario, todo esto, porque en definitiva tenemos, digamos, la vigilancia del otro lado de la barrera, digamos, de enterocitos. El tema es que la evolución ha determinado la necesidad de variedad bacteriana como aporte al sistema inmune. Y la pérdida y el contacto con áreas verdes o azules, que son en realidad los mares, la farmacoterapia, la industrialización alimentaria, el estilo de vida, puede llevar a este tipo de cosas. El cambio en la pérdida de la microbiota. Alguien tiene el micrófono abierto y no me escucha. Más importante, más fundamental, claro. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Entonces, les decía, lo que se ha venido estudiando es que la pérdida de contacto con áreas verdes, las áreas azules, que son las que tienen que ver con los ríos, los mares y los lagos, ha llevado a un cambio y pérdida de microbiota. Y eso ha correlacionado fuertemente con la pérdida de tolerancia y también con una pérdida de nutrientes y de micronutrientes, con lo cual desmejora la inmunorregulación. Por esto tenemos esto ya desde hace muchos años, este espectro en el que los procesos autoinmunes desencadenados a través de la alteración de la microbiota sumado a sustancias ingeridas ha llevado a este espectro, digamos, en la distribución de los procesos autoinmunes o de las enfermedades autoinmunes, tanto en hombres como en mujeres. Por esto sabemos que hay hasta 8 o 10 veces más enfermedad autoinmune en mujeres que en hombres. La explicación de esto no está muy clara, pero aparentemente tendría que ver con cuestiones hormonales o el efecto protector, con comillas, de la testosterona. Sin embargo, esto es un aspecto que viene desarrollándose a partir de la exposición al entorno, las relaciones con el entorno, la dieta, la ingesta, los hábitos, etcétera, que ya les vine conversando antes. En definitiva, desde el punto de vista inmunitario, y tradicionalmente hemos tenido siempre todo lo que tiene que ver con la identificación de patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMP famosos, que esto es lo que vemos en cualquier proceso infeccioso bacteriano, sobre todo con aquellos que tienen pared más gruesa. PAMP. Aparecieron en la década del 1990 los DAMP, que son los patrones moleculares asociados a peligro o a daño. Básicamente lo que tiene que ver con alteraciones, digamos, en las superficies, producto de daños físicos o químicos. Entonces se liberan sustancias citoquinas que activan respuestas inmunológicas por el daño o peligro. Y ya en este siglo se vienen describiendo los patrones moleculares asociados al estilo de vida. Estos tres patrones, los DAMP, los PAMP y los LAMP, son los tres patrones que desde el punto de vista inmunitario pueden desencadenar distintos procesos inmunitarios, dentro de los cuales están los procesos autoinmunes. Importa mucho este último, obviamente,
porque es, en definitiva, de lo que les vengo conversando. La relación organismo-entorno, la relación o la unidad humanos-entorno, estilo de vida, calidad de vida, hábitos, hábitos de consumo, etcétera, tienen que ver con esto y es en realidad a lo que todos nos enfrentamos porque todos estamos expuestos a este tipo de cuestiones y en definitiva lo que terminamos viendo es al final una enfermedad o un síntoma y a resolverlo en esa instancia, cuando en realidad esto se viene desarrollando durante años o quizá una o dos décadas antes. Ahí tienen otra, otra placa también tomada de la cita que tienen ahí abajo, aumento de casos de autoinmunidad a nivel mundial, pero no son debidas a un problema del sistema inmune, a un problema genético del sistema inmune, sino a un entorpecimiento del sistema inmune por falta de desarrollo y por falta de, con comillas, aprendizaje del sistema inmune respecto de todos los elementos del entorno y a la intromisión de sustancias xenobióticas dentro del organismo. Ahí tienen los chicos felices en el barro. Hay ensayos, en Dinamarca los visten con un mameluco y los tiran al barro, un barro controlado porque los chicos jueguen en el barro. Em, ¿Quién no sabe que un chico cuando ve un charco o ve un poco de barro, lo primero que hace es pisarlo o tirarse? Es una inclinación ecológica automática como cualquier organismo, o llevárselo a la boca, explorar el entorno con la boca, embarrarse, etcétera. Bueno, esto tiene como contraposición este tipo de cosas. Todos los días Isidro está en contacto con la suciedad, trayendo gérmenes a casa. Pero yo estoy siempre un paso adelante. Cuido a mi familia con Espadol Detol. Espadol Detol te protege de hasta 100 gérmenes. Ahora mi familia está saludable. Espadol Detol. Protección superior todos los días. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Sí? El asunto es que los microorganismos, como la tierra, el suelo, es suciedad en nuestra cultura. Y esta propaganda, que no sé si se vio, esta propaganda no solamente es mentirosa, porque obviamente que no mata 100 bacterias ni el 99% de las bacterias, como dicen otras propagandas, primero que es engañosa. Y si fuera verdad sería muy malo, sería terriblemente dañino. También nos ha jugado en la época de la pandemia un serio problema con el distanciamiento, el alejamiento y el uso de distintos desinfectantes en la creencia de que nos iba a impactar menos el coronavirus. Este tipo de cuestiones son cosas que hay que revisar, son cosas que hay que pensar. No estoy diciendo que no seamos higiénicos, ni que vivamos envueltos en lodo o con otros animales, pero hay una higiene que es, como todo, saludable y otra que no. Bueno, esto viene ya de Paracelso, o sea, la dosis hacia el veneno. Pero estamos en un higienismo bastante complicado y ese higienismo tiene que ver con lo que venimos conversando en esta mañana. Aquí tienen de nuevo esta presentación del eje intestino-cerebro, el cerebro principal donde está la microbiota, que son los intestinos, y sus relaciones con el cerebro secundario evolutivamente, que nos ha traído y trae gran cantidad de problemas, incluso repercusión en signos y síntomas y patologías distantes, como puede ser los dolores articulares, la fibromialgia, las cefaleas, obviamente las urticarias, etcétera. Sin descontando, obviamente, problemas comportamentales y hasta
problemas antes señalados al desarrollo que tienen que ver con muchas enfermedades asociadas a todo el complejo autista y también a la desatención, etc. Entonces lo que tenemos es este esquema, ¿m? Una relación entre genes, inmunidad, microbiota, entorno que genera autoinmunidad y todo eso también es epigénesis, que es en definitiva lo que termina apareciendo. Entonces, la complejidad de la relación organismo-entorno, desde los niveles subcelulares hasta la comunidad y los ecosistemas, se sigue de un proceso más o menos así. Y hoy tenemos en más o en menos comprometidos, digamos, los distintos niveles. Eh, Desde el nivel de organismo-entorno hasta las comunidades. Como le decía a algunos ingenieros agrónomos a los cuales les tuve que dar unas charlas por los problemas que tienen hace ya rato en Entre Ríos. Les decía, miren, o sea, ustedes tienen que practicar una semiología de su entorno. Si ustedes están a cargo de 1.500 hectáreas y están sembrando soja, y en primavera ni en otoño ven halcones, su, su campo está en problemas. Ahí hay problemas. Si no hay lechuzas, no hay halcones, están en problemas. Bueno, porque quiere decir que gran cantidad de las sustancias que están usando ya alcanzaron a los consumidores más altos de la cadena trófica natural del lugar. Entonces, como para ir cerrando, y ahí tienen un vínculo a lo que señala este señor Christopher Will, director de la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, solo el 3% de las enfermedades tienen un origen genético, dice. El resto se relacionan con factores ambientales. ¿Mm? Esto es del año 2005, o sea que ya tiene muchos años. Y señala que existe una relación directa entre los xenobióticos, es decir, todas aquellas sustancias extrañas al oído. Es decir, en principio xenobiótico es todo aquello que no encuentra una contrapartida metabólica para ser detoxificada o ser por lo menos solubilizada para que salga del cuerpo, básicamente por excreción renal, ¿no? Eso es un xenobiótico. Entonces, o se acumula o impacta o sale de alguna manera por algún tipo de descamación. Estas sustancias, de las cuales hay millones, en principio son unas 150.000 las más importantes, están dando vueltas, y están dando vueltas en los envases, en los plásticos, en el agua que está envasada, sin contar algunos que son seguramente más conocidos por ustedes, como el bifenol A, los talatos y otros suavizantes que se usan para plásticos, que tienen estos mismos impactos y obviamente generan estos problemas que en definitiva terminan en repercusiones inmunológicas. Bueno, esta es una placa que la vimos también anteriormente, es vieja, la actual no está, también se los había comentado, del año 2016, pero fíjense qué importante. Descartemos las muertes. Veamos lo que dice ahí, dice discapacidad ajustada por año de vida en millones de habitantes. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La verdad que me parece muy aventurado por parte de ellos, sobre todo porque se tomaron unos cuantos años para decir que los problemas cardiopulmonares tenían que ver con la contaminación del aire, algo que en realidad no se habla mucho, ni siquiera se enseña con mucho ahínco en la facultad. O sea, la exposición a los contaminantes que hay en el aire que respiramos es terrible. Y tiene impactos, claro, en un día no, 2 días tampoco, en un año tampoco, pero estás viviendo 20, 30 años, estoy seguro que sí, porque son siempre estas cantidades muy pequeñitas que están en el límite de lo que en toxicología se conoce como hormesis. Es más, el organismo en la hormesis resiste. La curva, en vez de ser la curva dosis-respuesta así, la hormesis hace así, va para abajo, una curva en U o en J. Después recién arranca. Pero estamos aquí en la hormesis con dosis muy pequeñitas que terminan desencadenando problemas metabólicos, inmunológicos o inmunometabólicos. Pero claro, a largo plazo. Entonces, cuando llegamos al tratamiento estándar por hipertensión, por hipercolesterolemia, etc. Conclusión,
dice la Organización Mundial de la Salud que son 596 millones de habitantes que tienen algún grado de discapacidad por exposición ambiental. Bueno, es un número. Aquí tienen otros autores que describen, estos son de Gran Bretaña, creo, o no, de norteamericanos, Rook, este, cómo es la cuestión con los espacios verdes y las grandes ciudades, la expectativa de vida y el aumento de enfermedades inflamatorias, desórdenes mentales e infertilidad. Todo esto aparentemente relacionado con la diversidad de microorganismos y la diversidad de microorganismos con la exposición. Y si hay buena diversidad de microorganismos, se pierden básicamente por los regímenes alimentarios y los hábitos en los cuales estamos con relación al entorno. Bueno, esto es un poco para reflexionar respecto de cómo vemos la salud actualmente. Todo separado. La salud humana, la salud vegetal, la salud animal, la salud del cielo, del suelo, con distintas disciplinas. Seguimos hablando de multidisciplina, que es un ámbito donde muchas buenas intenciones se juntan y no comparten nada. O hablamos de la interdisciplina, donde un grupo también se reúne para compartir lo que le parece que el otro también sabe, y si no, no. Esa es la interdisciplina. En realidad, tenemos que armarnos de coraje y de mucho conocimiento para avanzar hacia la transdisciplina. La imagen que vimos antes tiene que ver con esto, que en realidad es una chanza que se hicieron en un blog de científicos en España, donde decían cómo ve la célula un físico, la de abajo, cómo ve la célula un químico, cómo ve la célula un biólogo, pero nadie dice cómo ve la célula con relación al organismo entorno, es decir, la célula en su entorno. Siempre recuerdo lo que me dijo un profesor catalán: la enfermedad siempre empieza en el entorno, nunca en la célula. Así entonces tendríamos que ver la forma o esforzarnos para ver esto que está todo separado de una forma más integrada, interdependiente, con una visión más de ecosistema. Estamos muy lejos de esto, seguimos trabajando parcelariamente porque la urgencia nos resta tiempo a lo que es importante. Y cuando empecé esta charla, les dije que, bueno, que en realidad se iba a tratar de recordar, porque la vez pasada les había dicho que me había a su vez recordado un texto de un dramaturgo, más que todo escritor griego del siglo II antes de Cristo, este, ¿cómo se llama? Diógenes Laercio, que escribió un pasaje que es la subasta de vidas. En la subasta de vidas vendía a filósofos, y de hecho se conocen muchos pensamientos de los filósofos por ese escrito donde se subastan vidas. Entonces lo van a subastar a Diógenes, lo subastan, lo venden a Diógenes y le pregunta el que lo compró: bueno, vos que sos filósofo y que sabés tanto, ¿qué me vas a enseñar? Y Diógenes le dice: yo no te voy a enseñar nada, solo te haré recordar. Porque claro, para la escuela jónica de esa entonces, el conocimiento no era descubrimiento, sino pura reminiscencia. Había que adentrarse en la introspección. Así entonces, la invitación final para esta charla es, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Se trata del organismo solo, por un lado, del ambiente por el otro, o de la unidad organismo-entorno? Yo estoy enfocado desde hace muchos años en la segunda cosa, no es fácil, pero es ahí donde está, digamos, la explicación. No está en el autos, en el autónomos, la autonomía, la autopoiesis, sino en el oikos, el hogar, la casa, las relaciones, la patria, la unidad organismo-entorno. Así, terminando ya, como la vez pasada, en la actualidad, algo que no parece muy difundido es la propedéutica para la salud. Esto es el tiempo que requiere el médico
o el agente de salud, como dicen en otras partes, para ampliarlo, el tiempo para enseñar las bases que hagan de una persona, en este caso un paciente, tenga el conocimiento para cuidar su salud y para elegir. Y lo más difícil en esto es precisamente cambiar los hábitos de consumo y la forma de vida. El Eso, apego, cosa que digamos, seguimiento. Así que bueno, esto pareciera ser lo que nos queda, reformular pautas de consumo y hábitos y la forma de vivir para un buen vivir. Bueno, muchas gracias. Espero que se hayan divertido un rato, Muchas gracias, aunque doctor. hemos estado entrecortados, pero bueno, Muy bien, sido. muchas gracias por su Después tiempo. tienen todas las referencias bibliográficas, si las quieren Perfecto. consultar, están todas de cada una de las placas que vimos. Muy bien, abrimos un espacio para preguntas que quieran hacer para el doctor.